200.000 personas por la calle, por la Gran Vía, especialmente en el Puente de la Inmaculada, para que nos demos una cuenta del imán de atracción, del polo de atracción que como calle es difícil encontrar una calle que tenga más significado en cualquier municipio de España y por tanto nosotros queremos cuidar especialmente esta vía. Y para cuidarlo especialmente creo que tenemos una asignatura pendiente que es ser capaz definitivamente que el Palacio de la Música pueda abrir sus puertas y por tanto que tengamos un nuevo referente cultural en la Gran Vía. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los musicales, ya somos la primera capital en el mundo en musicales en español, pero somos la tercera ciudad en el mundo en musicales. Estamos únicamente por detrás, si no me equivoco, de Nueva York, estamos por detrás de Londres. Hamburgo estaba ahí, que también nos había cogido delantera, pero en este momento también estamos por delante de Hamburgo y por tanto creo que tenemos que potenciar como foco cultural la Gran Vía. Aprovecho porque quizás se pueda hilar con el comercio, con los establecimientos Por en Madrid supuesto. y Y el tenemos precio. aquí al presidente Sí, de señor, COCEP, el presidente de que COCEM, ¿qué seguro que tal? está interesado. Hola, Armando Rodríguez, querido amigo, presidente del Comercio de Madrid. Madrid es una ciudad sin ningún género de dudas en auge. Hay centenares de miles de personas, ya lo comentaba el alcalde hace un instante, que pasean por la capital de España. No sé exactamente cuál es la situación del comercio. ¿Qué pregunta quieres trasladarle al alcalde? Pues justo en contra de ese auge de la ciudad y el comercio. Cuando hablo de comercio me refiero a comercio de proximidad, pero por ser breve y Sí, telegráfico como nos has pedido, por favor. simplemente decir que a nivel ayuntamiento existe una sensibilidad, ha existido una sensibilidad extraordinaria con el comercio de proximidad, pero es verdad que el presupuesto del ayuntamiento es muy inferior al de la Comunidad de Madrid, que lamentablemente está preteriendo al comercio de proximidad y no destinando los recursos necesarios y ni siquiera la vía de interlocución para conocer cuál es la realidad de una ciudad donde han desaparecido en el último año 6.000 establecimientos comerciales. La labor de mediación del alcalde se la vuelvo a reiterar en ese sentido. Y nos preocupa y bien sabe el presidente de COCEM que tenemos una interlocución continua en el ámbito del pequeño y mediano comercio, no solo por la importancia económica que tiene, sino por la importancia para la ciudad que tiene, porque esta ciudad, a pesar de sus dimensiones y de su población, es cierto que se construye desde los barrios a los distritos y para poder conservar los barrios es necesario preservar también el pequeño y mediano comercio que tenemos en esos barrios y nosotros también nos preocupa determinados fenómenos que han afectado gravemente a ese pequeño y mediano comercio y en ese sentido, por ejemplo, en lo que es la regulación de las viviendas de uso turístico que estamos haciendo en la ciudad de Madrid, nosotros hemos prohibido en esa propuesta de planeamiento que estamos haciendo en estos momentos que haya viviendas de uso turístico en locales comerciales, en los locales comerciales de los ejes que están definidos así en el plan general. Era un fenómeno que se estaba produciendo porque es cierto que había un hueco en el plan general y ese hueco permitía que los locales comerciales se pudieran transformar en locales para viviendas de uso turístico y nosotros estamos trabajando y vamos a aprobar esa normativa en la cual los principales ejes comerciales desde luego no va a poder haber producirse esa transformación. En segundo lugar, el esfuerzo presupuestario del ayuntamiento en el comercio es importante, es decir, nosotros tenemos, creo que es la cuarta parte del presupuesto que en su conjunto tiene la Comunidad de Madrid, pero nosotros por el comercio, por supuesto, estamos dispuestos a hacer esfuerzos para, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista promocional, que nos parece importantísimo esa campaña de Madrid lo tienes todo, que va dirigido a ese, al comercio de proximidad, al pequeño y mediano comercio, para transmitirle a todos los madrileños las bondades que suponen, insisto, no solo económicas, sino de tejido social, el poder comprar en los pequeños y medianos comercios, pero insisto, estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios. Vamos con otros medios de comunicación que también nos acompañan en estos desayunos de la Federación, concretamente la cadena COPE. Creo que está por ahí nuestra compañera Mamen Vizcaíno. Le acercamos el micrófono y le traslada la cuestión pertinente a don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Hola, Mamen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quería preguntarle, alcalde, el otro día dijo usted que se está haciendo o que se puede hacer una pensada a la Plaza de Castilla. Yo no sé si esa pensada se ha avanzado ya y cuándo podremos tener los madrileños más obras en las calles de Madrid, concretamente con la Plaza de Castilla. Gracias. Mire, como anécdota no coincido mucho precisamente con Pedro Sánchez en sus planteamientos, pero es cierto que en un desfile el 12 de octubre de esos que se hacían en la Plaza de Lima, cuando se bajó del coche y esta vez llegó con tiempo,
Eh, ¿no? Esta vez llegó con tiempo, luego ya se acostumbraba a llegar incluso después que los Reyes. Pero ahora ya llegaba con tiempo y entonces en un momento dado estuvimos hablando y él venía de Plaza de Castilla y él mismo me dijo, alcalde, esa plaza habría que repensarla. Y le dije, tienes la razón, presidente, esa es una cuestión que también en el ayuntamiento nos hemos planteado ya. Estamos trabajando ahora en el soterramiento de Castellana, en la zona norte de Castellana, hasta las Cuatro Torres, desde el cruce con Sinesio Delgado, y necesariamente vamos a tener que seguir trabajando en ese ámbito. Y dentro de ese planteamiento, nosotros en un proceso de reforma de plazas que tenemos en la ciudad de Madrid, es decir, tenemos la reforma ahora mismo del 2 de mayo, la reforma de Tirso de Molina, la reforma de Jacinto Benavente. Vamos a hacer junto con el Colegio de Arquitectos un concurso para la reforma de la Plaza de Colón. Entendemos que tiene que haber una parada necesaria en Plaza de Castilla, porque es la plaza que da acceso a la ciudad de Madrid desde el norte de la ciudad. Es una plaza desordenada, porque es una plaza desordenada. En segundo lugar, es una plaza desde el punto de vista de la movilidad un tanto caótica, y por tanto es una plaza que es mejorable en ese sentido, y es en lo que vamos a trabajar. Y posiblemente lo hagamos también, al igual que en Colón, con el Colegio de Arquitectos, que creo que es la mejor forma que tenemos para poder definir proyectos de ciudad y proyectos en común, con este caso, con los arquitectos de la ciudad de Madrid. Pues estamos esperando precisamente a Sigfrido Herráez, que es el decano del Colegio de Arquitectos, habitual de los desayunos de la Federación, y desde luego también desde el marco de la vicepresidencia de los colegios profesionales, en el que estamos inmersos la Federación y el Colegio Profesional. En fin, bueno, de esto ya hablaremos en su momento. Ahora creo que nuestros compañeros de La Sexta también están por ahí, nuestros compañeros de Al Rojo Vivo, creo. No sé si hay micrófono por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, ¿qué tal? Buenos Hola. días, alcalde. Buenos días, señor Ocaña. Hola. Evidentemente, como tengo la mala costumbre de preguntar por temas de actualidad nacional, pues no voy a ser menos. Yo quería preguntarle al alcalde qué le parece ahora mismo el acercamiento que está mostrando el presidente autonómico de Murcia, el presidente de la región de Murcia, López Miras, ese acercamiento hacia Vox para precisamente aprobar unos presupuestos para la región de Murcia, y empieza a coger tesis de la misma manera, o con la misma dialéctica que utilizó Mazón para presentar sus presupuestos para la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece la postura que está adquiriendo el presidente de la región de Murcia para tener los presupuestos pactados con Vox? Gracias. Me parece, en primer lugar, que cuando hablamos de pactos, nosotros los pactos los hacemos en España. No los hacemos en Ginebra y con un mediador internacional. Y que nosotros los pactos los ponemos con luz y taquígrafos. Y no hay ni luz ni taquígrafos en lo que está pasando en Ginebra, porque no hay ni luz ni taquígrafos. Se han negado en todo momento a transmitir a los españoles el acta de las reuniones que se están levantando por el mediador salvadoreño, y por tanto hay una primera diferencia significativa. Los murcianos saben que lo suyo se pacta en Murcia, los valencianos saben que lo suyo se pacta en Valencia, y los españoles sabemos que lo nuestro se pacta en Ginebra. Lo digo porque se nos dice de contrario, que si el pacto de no sé qué, que si el pacto de la vergüenza, y el Partido Popular ha demostrado que pacta, pero que pacta de acuerdo a sus principios. ¿O alguien se imagina que el Partido Popular hubiera hecho lo mismo que el Partido Socialista? ¿O hay alguien que piensa que un partido de izquierdas puede pactar la inmigración con Puigdemont para contentar a Alianza Catalana? ¿O piensa que el partido cualquiera, que un partido de izquierdas como el PSOE puede pactar por estar en el gobierno romper la caja común de los españoles mediante la cesión de una agencia tributaria propia, mediante la cesión de un cupo a Cataluña? Por tanto, nosotros lo tenemos claro. Nosotros pactamos de acuerdo a nuestros principios y nuestras convicciones, y pactamos en beneficio de los ciudadanos, y lo hacemos con luz y con taquígrafos, y no nos debemos acomplejar de nuestros pactos y de nuestros acuerdos. Nosotros ni pactamos con prófugos de la justicia, ni pactamos con partidos que llevan terroristas con delito de sangre en sus listas electorales, ni aceptamos, por tanto, lecciones de ningún tipo a este respecto. Cuando hace 5 años pacté con Vox para ser alcalde de Madrid, yo firmé un documento público que contenía 100 puntos. Y reté en aquel momento a que me dijeran cuál de esos 100 puntos no conectaba con la Constitución ni con nuestro Estado de Derecho. Y todavía estoy esperando a que desde la izquierda me diga cuál de esos 100 puntos no conectaba. Pero pareció el apocalipsis en aquel momento cuando pacté con Vox. Por tanto, lo que tenemos que hacer es pactar lo que sea mejor para los ciudadanos y actuar en beneficio de los ciudadanos. Y si tenemos que aguantar que Vox se salga de nuestros gobiernos autonómicos, aguantaremos que Vox se salga de nuestros gobiernos autonómicos por no ceder en nuestros principios. Y si tenemos que pactar en beneficio de los ciudadanos con Vox, pactaremos en interés de los ciudadanos con Vox, y ya está, y no hay que darle más vueltas.
Así son las cosas. Pero insisto, nosotros pactamos en Murcia por los murcianos, en Valencia por los valencianos, y otros pactan en Ginebra con un mediador salvadoreño por los españoles. Vaya pacto. Aprovecho, si me lo permitís, para trasladarle también una cuestión al alcalde de Madrid en relación con las relaciones con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital de España. Reyes Maroto, como recordarán todos ustedes, dijo aquello de, en fin, asesinatos a las personas tristemente fallecidas con motivo de la, en fin, de la COVID en su momento. ¿Cómo está este asunto? Seguimos igual, mientras no pida disculpas y que esas disculpas, como dije un día, sean sintácticamente comprensibles. Nosotros no vamos a tener relaciones con Reyes Maroto ni con el grupo municipal socialista. El sanchismo ha traspasado muchos límites, pero nosotros no vamos a permitir ya traspasar el límite de que nos llame asesinos y de que esto quede impune y que por tanto piense que el debate político se puede hacer de esta manera. Y en Madrid hemos dicho basta, ya está bien, no lo vamos a tolerar, no vamos a permitir la degradación ni vamos a permitir que los madrileños se tengan que sentir todos los días avergonzados y abochornados por una portavoz que lo único que aspira es sacar un titular y que para sacar ese titular llama asesinos a sus adversarios políticos. Yo creo que la dignidad de las instituciones y la dignidad como grupo municipal en nuestro caso está muy por encima de Reyes Maroto. Por cierto, ayer los concejales de Más Madrid llevaban una camiseta con el número que dicen ellos de fallecidos en las residencias de ancianos. Y hay un vídeo en el que se me ve que yo digo el merchandising que llevan, las camisetas, las chapas, y hay un momento dado en que me río. Y han sacado esto diciendo que yo me reía de las víctimas. Jamás me he reído de una sola víctima de la pandemia. Como jamás he utilizado a una sola víctima de la pandemia. Pero sí me río de un proyecto político que consiste en sacar del armario camisetas porque no tienen propuestas ninguna que ofrecer a los madrileños. Y sí me río de un grupo municipal absolutamente desorientado y desnortado que 5 años después tiene que sacar esa camiseta a ver si de esa forma puede salir del ostracismo político en el que se encuentran. Jamás me he reído de las víctimas, jamás he utilizado a las víctimas, pero sí me río de un grupo municipal que fue el mayoritario en el año 2019 y que en el año 2025 está viendo cómo su extinción se acerca y que está viendo cómo esa extinción se acerca, pretende sacar camisetas 5 años después. Y ya sabemos que la izquierda cuando no tiene proyecto tiene camisetas y cuando no tiene proyecto tiene chapas. Y por eso me reí. Continuamos, estamos en los desayunos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Hoy nos acompaña el alcalde de la capital de España. Lo digo por si usted se incorpora en este momento a la sintonía de Click Radio TV o al resto de las emisoras que nos acompañan cada mañanita en este espacio de radio que se ve. Bueno, periodista de larguísimo recorrido, habitual contertulio de la Click Tertulia y uno de los grandes de El Economista, José María Triper. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, alcalde, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería hacerle 2 preguntas muy concretas. En primer lugar, he empezado hablando de los presupuestos y de los presupuestos generales del Estado, o mejor dicho, de los no presupuestos generales. Me quería saber qué impacto puede tener en las finanzas de los ayuntamientos y en concreto del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo cuando desde la Federación Española de Municipios y Provincias se está promoviendo una reforma del sistema de financiación local. Y la segunda pregunta sería sobre la ley de capitales, la reforma de la ley de capitales. ¿En qué momento se encuentra? Muchas gracias. Permíteme decir, en primer lugar, que leer El Economista es siempre recomendable, pero que hoy es especialmente recomendable leer El Economista, porque El Economista hoy publica que Madrid ya es la 4ª ciudad de Europa en el ámbito económico y, por tanto, que únicamente estamos detrás de París, únicamente estamos detrás de la Alta Baviera y únicamente estamos detrás de Lombardía. Y París y la Alta Baviera tienen zonas metropolitanas de más de 10 millones de habitantes que no las tiene la ciudad de Madrid. Y por tanto, por detrás nuestro se encuentran ya ciudades y zonas como Berlín, se encuentran zonas como Roma, es decir, zonas económicamente más potentes que Madrid a lo largo de muchos años y que, sin embargo, el trabajo que hemos tenido a lo largo de los últimos años nos ha permitido superar. Y, por tanto, hoy Madrid es la 4ª región económica de Europa, sin ser la 4ª región en población de Europa, lo cual da una buena idea de cuál es el momento que vivimos y cuál es la actividad
económica que estamos desarrollando. Respecto a la cuestión que me preguntas, en el impacto que tiene la falta de presupuestos. Por supuesto que tiene impacto, pero no tiene impacto únicamente por la falta de presupuestos, sino por el chantaje que el Ministerio de Hacienda tiene sometido a los ayuntamientos, donde las entregas a cuentas que nos fueron comunicados originan un agujero a los ayuntamientos de 1.300 millones de euros en un momento en que la recaudación impositiva está subiendo, en la recaudación de tributos como consecuencia del alza de impuestos está subiendo y por tanto debería haber más recursos para los ayuntamientos. El gobierno de España, los ayuntamientos, como están gobernados mayoritariamente por el Partido Popular, nos está chantajeando con una reducción de 1.200 millones de euros de las entregas a cuenta. Esa reducción en el Ayuntamiento de Madrid obviamente impacta muy negativamente en nuestro presupuesto y tendrán que explicar a los madrileños por cómo tenemos que afectar y cómo va a afectar a nuestros servicios públicos que el gobierno de España se niega a dar dinero que no es suyo, sino del Ayuntamiento de Madrid. Y tendrán que explicar por qué maltratan sistemáticamente a los ayuntamientos y por qué tenemos un gobierno que, para darnos una idea, con un objetivo de déficit del 2,5%, lo que pretendía era quedarse con el 2,4 y darle el 0,1 a las comunidades autónomas. No hablamos ya de los ayuntamientos, claro, pero 2,4 para ellos y 0,1 para las comunidades autónomas. Este es el gobierno que tenemos y la falta de presupuestos lo que está haciendo es un chantaje a los ayuntamientos, tomarnos como rehenes de su incapacidad para poder aprobar unos presupuestos y trasladar eso a los servicios públicos que debemos prestar a los ciudadanos. Y la ley de capitalidad. La ley de capitalidad en este momento, el borrador está concluido por el Ayuntamiento de Madrid. Es una ley de capitalidad que es ambiciosa, que creemos que se acomoda a las exigencias que debe tener Madrid en estos momentos para competir con las grandes ciudades que hay en el mundo. Nosotros nos tenemos que mirar a los ojos de Nueva York, de París, de Londres, de Sao Paulo también, es decir, de las grandes ciudades y de los grandes centros económicos. Tenemos esa capacidad y lo que publica hoy El Economista lo demuestra, pero para eso necesitamos un marco normativo que esté a la altura de lo que los tiempos precisan para las grandes ciudades y por eso nosotros hacemos este esfuerzo. Pero es un esfuerzo en estos momentos inútil. ¿Por qué? Porque si el gobierno de España es incapaz de sacar unos presupuestos, ¿cómo vamos a poner nuestra ley de capitalidad en la tramitación parlamentaria en manos de este gobierno? Es un riesgo inasumible, porque nosotros queremos que salga la ley de capitalidad que sea adecuada para Madrid, pero es una ley de capitalidad que puede salir absolutamente desfigurada, mutilada, porque es obvio que el gobierno de España, y en este caso el Partido Socialista, no tiene la mayoría suficiente ni la estabilidad con sus socios para garantizar que esta ley salga en los términos en los que nosotros lo hemos planteado, y en ese sentido, desgraciadamente, no se dan las condiciones en estos momentos para poder tramitar una ley que es necesaria para España, es necesaria para Madrid y que desde luego yo creo que colmaría las expectativas de poder seguir compitiendo, pero la inestabilidad de este gobierno, la incapacidad de poder entenderse con sus socios hace que peligre gravemente que esta ley deba ser aprobada en los términos en los que debería ser aprobada. Pues aquí continuamos con nuestros compañeros, miembros de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Estamos en los desayunos de la Federación, estamos en directo con el resto de las emisoras que anteriormente citaba, también naturalmente a través de Click Radio TV. En un par de minutitos le doy paso, por cierto, a nuestra compañera Alexia Cue. Antes, estoy seguro que le conoce, es un periodista de larguísimo recorrido, pero es que además fue mi jefe. En mi época de la dirección de Televisión Española en Madrid, el que estaba por encima de mí y mandaba mucho era el señor Urreiztieta, que ahora, naturalmente, su hijo está eclipsando su larga y provechosa carrera. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, gracias por esa presentación, hombre, que no merezco para nada. Es la verdad. Buenos días, alcalde. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No, yo, al hilo de la pregunta anterior en que destacaba usted la presencia de Madrid en el mundo, etcétera, y la relevancia que está tomando Madrid en los últimos años y que todos lo vemos, concretamente en la Gran Vía, lleno de extranjeros, etcétera, etcétera, quería preguntarle, ya que Juan Ignacio y yo hemos cubierto tantos años la información de Madrid, y por aquí han pasado la reina de Inglaterra en el ayuntamiento. Yo saludé personalmente, y creo que tú también, a los emperadores de Japón, etcétera, etcétera. Siempre el gobierno de la nación ha dado una relevancia importante al alcalde de Madrid y al ayuntamiento de Madrid en la presencia de grandes mandatarios del mundo. ¿Hay alguna dificultad con este gobierno para que esto siga? Porque yo últimamente no veo por aquí a grandes personalidades del mundo. En el ayuntamiento me refiero.
Bueno, espero en primer lugar que Esteban no solo haya sacado la vena periodística, que es un extraordinario periodista, sino también que la vena atlética le haya venido de su padre, porque sé que también es un gran atlético, con lo cual de padres a hijos, como nosotros decimos en el Atleti. Exactamente. Ahí estamos, alcalde. Nosotros nos sentimos, obviamente, un tanto ignorados por el gobierno de España. La cumbre de la OTAN, o la COP26, que se celebró recién llegado a la alcaldía en el año 2019, que congregó a multitud de jefes de Estado, o la cumbre de la OTAN, que se celebró en el año 2022, que no se hubiera podido celebrar sin la colaboración del ayuntamiento, donde pusimos a disposición todos los medios y los efectivos para garantizar que se celebraran en las mejores condiciones, no nos invitaron ni a tomar una cerveza. El gobierno no nos invitó a tomar ni una cerveza. Ni en la COP26, ni en ninguna de las recepciones de la COP26, ni en ninguno de los actos protocolarios de la OTAN, el gobierno tuvo el detalle de llamar al alcalde de Madrid y, aunque solo sea por agradecimiento, pero también por deferencia hacia los líderes que vinieron a Madrid, de darles la posibilidad de que el anfitrión, el alcalde de la ciudad, pudiera dirigirles unas palabras, simplemente con carácter protocolario, sin más interés ni más protagonismo que hacerles ver que estaban en una ciudad maravillosa y extraordinaria, que les había dado una grandísima acogida y en la que, por cierto, todos se llevaron una magnífica impresión y recordamos todavía las palabras del presidente Macron cuando fue andando desde la cena en Palacio Real hasta su hotel que estaba en Castellana con su mujer y dijo que pocas veces había visto una ciudad tan segura y tan agradable para poder dar un paseo, como dijo el presidente Macron, o el propio presidente Biden, que también habló extraordinariamente bien de la ciudad de Madrid. Insisto, en la cumbre de la OTAN, que no hubiera podido hacerse de la forma que se hizo sin la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, de nuestra policía, de nuestras emergencias, de nuestro transporte público, ni a tomar una cerveza en ninguno de los eventos protocolarios. No se nos citó para absolutamente nada. No se nos dio ninguna oportunidad de poder transmitir unas palabras a los mandatarios extranjeros que estaban aquí, de poder darles la bienvenida a esta ciudad. De ninguna manera. Y me cuesta pensar que si esto se hubiera hecho en la Barcelona de hoy, con el alcalde Colboni, oye, con el que tengo una buena relación, por cierto, como es público, pero estoy seguro de que al alcalde Colboni sí le hubieran llamado. Y si le hubieran dicho, vente a este acto, dirige unas palabras, eres el anfitrión, eres el alcalde de Barcelona. Eso aquí en Madrid ya sabemos que no pasa. Ahora, también digo una cosa. ¿Por qué se celebró la COP26 y la cumbre de la OTAN en Madrid? No porque les guste Madrid, sino porque somos la ciudad que está preparada para poder acoger esos grandes eventos. Porque somos la ciudad que tenemos la capacidad logística y las infraestructuras necesarias para poder hacerlo. Pero bueno, tiene una oportunidad de enmienda, porque el año que viene se celebra aquí la cumbre iberoamericana. Y Madrid es la capital de Iberoamérica en Europa, y más aún en estos momentos. Y espero que el gobierno de España entienda que la ciudad de Madrid y su alcalde, como representante de todos los madrileños, tiene que tener presencia en esa cumbre iberoamericana y que no cometa, vamos a dejarlo con generosidad, en los mismos errores que cometió tanto en la COP26 como en la cumbre de la OTAN. Pero insisto en la idea, la COP26 y la cumbre de la OTAN se celebran en Madrid porque Madrid es la ciudad que está capacitado para poder albergar ese tipo de eventos. Mencionaba el señor alcalde Cumbre Iberoamericana y afortunadamente en el marco de la federación tenemos periodistas de todos los colores, de todos los tipos y naturalmente de todos los países del mundo mundial, especialmente iberoamericanos o hispanoamericanos. Quiero destacar la presencia hoy aquí de Patricia Alvarado, lleva en fin, tanto tiempo o más que nosotros en España, es más española que casi nosotros, pero 43 años. representa al grupo Heraldo aquí Exacto. en España. Muchísimas gracias, alcalde, por su cortesía. Ándele. Ándale, vámonos, manito. Señor alcalde, me gustaría su opinión respecto a esta advertencia de la Unión Europea para que estén preparados los ciudadanos 72 horas con un kit de emergencia. Pero ¿qué amenazas se ciernen tan cerca? ¿Qué opina usted de esto? ¿Y cómo se va a flexibilizar? ¿Qué mecanismo adoptaría en un momento dado el Ayuntamiento de Madrid? ¿Enviaría folletos a las casas o cómo se haría? ¿Y ve usted realmente una amenaza tan cercana como para empezarnos a preparar? Es cierto que llama la atención. Yo creo que a todos nos llamó la atención ayer cuando llegó esa advertencia a la Unión Europea de que deberíamos prepararnos y para poder tener pertrechos para 72 horas. A mí me parece que es una cuestión que nos puede quedar muy lejana, pero sí me parece que debemos tomarla como un paso más en la necesidad
aunque el presidente quiera utilizar otros términos, de rearmarnos en el mundo en el que vivimos. Rearmarse no rearmarse solo militarmente, por supuesto, pero también rearmarnos desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea, de cómo debe seguir adelante la Unión Europea, que tiene que seguir adelante, del difícil futuro que tenemos en el ámbito geopolítico en el que nos encontramos en estos momentos, y por eso, más que al pie de lo que se dijo o tomarlo de forma literal, creo que lo deberíamos interpretar precisamente en ese sentido, en el sentido de que nos adentramos en un futuro desconocido, en el que el tablero internacional cada vez es más incierto e imprevisible, en el que las ambiciones de Putin van a ser difícil que se puedan saciar sin más, y nosotros tenemos obviamente frontera en la Unión Europea con Rusia y tenemos frontera, por tanto, compartida, y que desde ese punto de vista las amenazas que pueda haber nos las tenemos que tomar muy en serio. Yo creo que tenemos que hacer esa reflexión, tomarnos muy en serio y saber que nos tenemos que rearmar no solo militarmente, sino también como institución, la Unión Europea, para poder afrontar esos retos y esos desafíos. Pues le voy a pedir al alcalde que tenga muy en cuenta Click Radio TV, pues una emisora online que afortunadamente nos escuchan y nos ven prácticamente en todo el mundo. Y hay una redactora aquí, Alexia Cue, que quiere trasladar una pregunta, no sé si tiene que ver con los medios de comunicación, en fin, no sé. Adelante, Alexia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Placer. Alcalde, buenos días. De antemano, gracias. Son dos cuestiones, voy a intentar ser muy breve. La primera, me gustaría hablar de turismo. No en vano estamos hablando de uno de los mejores años en este sentido, después de una época durísima a nivel mundial, como sabemos. Sin obviar que además el turismo es un bastión económico para la ciudad de Madrid y nuestra dependencia de él es absoluto. Me gustaría saber qué iniciativas, qué acciones tiene previstas el ayuntamiento para continuar con ese incremento y acentuar todavía más, si cabe, esa curva positiva. Y la segunda cuestión, y esta es un poquito más especial porque me piden que se la traslade los chicos con discapacidad de uno de los programas que hacemos en nuestra cadena, porque estamos muy concienciados con las personas que tienen capacidades diferentes y especiales. Sabemos que en Madrid existe concienciación, se van a destinar más de 5.000 millones de euros en más de 300 medidas para ayudar a las personas con discapacidad, pero nos preguntan los chicos si va a haber alguna destinada especialmente, y es una pregunta muy concreta, para las viviendas sociales, para las viviendas de protección oficial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien lo has dicho, el turismo es un sector esencial en la ciudad de Madrid y hemos tenido una evolución que creo que es muy positiva. Una evolución muy positiva que deriva de un cambio de modelo en el cual nosotros primamos no cuántas personas llegan, sino el impacto que esas personas tienen en la ciudad de Madrid. El impacto no solo desde el punto de vista económico, extraordinariamente importante, sino desde el punto de vista también de convivencia con la ciudad. Nosotros creemos que Madrid será la mejor ciudad para venir si previamente es la mejor ciudad para vivir, y por tanto tenemos que generar las mejores condiciones para que todos los que vivimos en Madrid, cuando pongamos un pie fuera de nuestras casas, nos sintamos felices y contentos de poder estar en esta ciudad. Por eso nosotros estuvimos trabajando en ese modelo y en ese cambio de modelo que, por dar un dato, supone que en estos momentos, con 1 millón más de turistas en el año 2024 que en el año 2023, hay 3.670 millones de euros más de gasto en esta ciudad. Creo que ese es el camino por el que tenemos que ir. A mí me ha alegrado mucho aquí cuando la CEO de este casino Gran Vía me dice que el componente internacional que lo visita es amplio, es alto, y además que viene fundamentalmente de Estados Unidos, si no me equivoco. Y por tanto, ¿por qué lo digo? Porque para nosotros el turismo estadounidense o el turismo asiático es muy relevante, porque es un turismo que no viene durante 2 o 3 días, sino que es un turismo con alto poder adquisitivo y que además se queda al menos durante una semana como consecuencia de la longitud de los viajes que tienen que hacer para poder llegar a Madrid. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguir mejorando nuestras infraestructuras, vamos a seguir mejorando la experiencia, pero vamos a poner especial atención también a tratar de reordenar el turismo. Reordenar el turismo desde el punto de vista de la descentralización y de la desestacionalización. Desde la descentralización, generando nuevas atracciones fuera de lo que es el centro de Madrid, aunque sabemos que los turistas habitualmente vamos, y me incluyo, a lo que es el centro de las grandes ciudades, pero en ese sentido proyectos como que tenemos en el barrio de Usera
en el distrito de Usera con la comunidad china, proyectos como el que tenemos en el distrito de Barajas con el Palacio del Capricho, la quinta de Torrearias que tenemos en el distrito de San Blas, la generación de nuevos atractivos, en este caso en el Estadio Metropolitano, con esa ciudad deportiva con usos como esa playa de surf que va a haber, o esa cancha de prácticas de golf, o ese proyecto que también nos ha presentado el Atlético de Madrid, pues nos va a permitir ir distribuyendo el turismo por el conjunto de la ciudad y además desestacionalizarlo para que en los meses tradicionalmente más flojos, que son julio y agosto en esta ciudad, pues podamos seguir creciendo y podamos ir distribuyendo el número de turistas. Esto no quiere decir que el puente de la Inmaculada de la Constitución no vaya a seguir siendo un puente en el que las calles de Madrid se llenan, que estamos encantados de que se llenen las calles de Madrid, pero sí vamos a tratar de que se pueda producir una distribución de los turistas durante meses en los que nosotros los tenemos algo más flojos. Respecto a las personas que tienen diferentes capacidades, las personas con discapacidad, para nosotros fue una prioridad desde el primer momento que entramos en el gobierno. Creamos la oficina de accesibilidad, que no existía hasta ese momento en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene por objeto que todas las políticas que afecten a las personas que tienen discapacidad tienen que pasar por esa oficina para dar el visto bueno, desde las políticas de espacio público y de mejora de espacio público y por tanto de accesibilidad en el espacio público, a las políticas relativas también a las viviendas y a la rehabilitación de viviendas. Hay dos proyectos que a mí me han hecho especial ilusión en estos años. En primer lugar, lo que hemos denominado el Plan Adapta, en colaboración con las organizaciones del sector. Por primera vez hay líneas de subvenciones específicas para adecuar no solo las viviendas, sino también los locales comerciales que tienen personas con discapacidad y, por tanto, para que personas que tenían problemas dentro de sus propias viviendas tengan la ayuda económica necesaria para adaptar esas viviendas, pero también en el ámbito de la actividad económica, en los locales comerciales. Y en segundo lugar, que en el año 2022 por primera vez hubo 55 personas con discapacidad intelectual que entraron a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid mediante la superación de un proceso selectivo. Hasta ese momento no había pasado y este año hemos convocado 35 nuevas plazas. Fue un esfuerzo extraordinario, tanto por parte del Ayuntamiento para poder adaptar los temarios, para poder adaptar también los puestos de trabajo, como por parte de todas estas personas que nos dieron un ejemplo a todos para superar ese proceso selectivo que va a suceder ahora también. Y por tanto, tenemos ese compromiso de que Madrid tiene que ser una ciudad en la que, al margen de las capacidades que cada uno tenga, tengamos exactamente los mismos derechos de poder disfrutar de esta ciudad. Son las 10 menos cuarto, hora antes en la Comunidad Canaria. Estamos en la recta final de este desayuno de la Federación hoy con don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Le voy a presentar a alguien que se dedica al mundo de la moda. Madrid, desde luego, siempre está de moda. Bueno, es un empresario que seguramente usted conoce o reconoce. El único problema que tiene es que es del Barça. Hola, Paco Cecilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, decía lo de problema por decir algo. No hay ningún problema, yo me considero que es una virtud. Alcalde, el bueno, miércoles que viene nos te, tomamos la revancha. no te rías, alcalde, porque hace 10 días que os hemos, como ha dicho el otro día Nico Williams, y lo digo desde el respeto, os pintamos la cara en el Metropolitano. Bueno, se puede ver de diversas formas. Una, dos, nosotros estuvimos más tiempo ganando ese partido que vosotros. Alcalde, 2-4. Y dos, nos queda el miércoles que viene la Copa. Alcalde, seamos cholistas, 2-4. Y a lo mejor el miércoles que viene os dejamos sin ningún título esta temporada. Pero yo la pregunta que te quiero hacer, al margen de esta broma que te hacía, alcalde, es tu opinión sobre la prohibición del gobierno, ya me voy a poner serio, la prohibición del gobierno el día 2 de mayo, el desfile del ejército. Es lamentable. ¿Qué vas a decir? ¿Alguien pensó alguna vez que la miseria de este gobierno hacia Madrid iba a llegar hasta el punto de acabar con una parada militar que se celebra desde la Segunda República en la ciudad de Madrid para conmemorar el 2 de mayo? Es que es difícil explicarlo, es que es difícil decirle a los madrileños que es este gobierno su miseria, porque es su miseria, su comportamiento miserable con Madrid llega hasta el punto de prohibir al ejército en un día tan especial para los madrileños y en una ciudad y en una región tan identificada con los valores que representa el ejército. Quitarnos la parada militar y todo bajo la excusa ridícula de que es que hay un paso doble, pues quitamos el paso doble. Si el problema es el paso doble, quitamos el paso doble. Que nos gustaría que lo hubiera, pero nos gusta más que el ejército esté en la calle en Madrid. Y nos gusta más poder estar con el ejército y poder disfrutar de ese día, de esa fiesta grande de Madrid con el ejército, porque forma parte consustancial de la sociedad madrileña. Pero es ridículo. Pero bueno, es miserable por parte del gobierno. Y a mí, por cierto, me produce una profunda decepción por una persona como Margarita Robles, que me parece que es una persona que tiene sentido de Estado, que tiene una trayectoria previa en el ámbito profesional, que no se compadece
con formar parte de este gobierno y tomar este tipo de decisiones. ¿Y no crees que es una venganza de Félix Bolaños? No, no creo que sea una venganza de Félix Bolaños, sinceramente. No creo, te no refieres creo por que no, vayan por por ahí no los haberle tiros. dejado subir. Como dijo la presidenta el otro día y lo dijo muy acertadamente, Margarita Robles a Félix Bolaños no creo que le obedezca. O sea, yo creo que la orden viene del número 1, que todos sabemos, por cierto, quién es el jefe de la banda. Digo por la terminología que usaban los miembros de la banda. Y la educación y la enseñanza forman parte sin duda del paisaje de Madrid, una ciudad rica absolutamente en todo y también naturalmente, como no puede ser de otra manera, en desarrollos no solo universitarios, sino también de formación profesional. Y hoy está con nosotros la directora de CEU-FP, doña Guadalupe Bragado. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, alcalde. Se ha mencionado la importancia creciente del turismo para la ciudad de Madrid, pero es que también se está consolidando como un destino preferente a nivel internacional para los estudiantes. Yo quisiera preguntarle qué oportunidades ofrece la ciudad de Madrid, especialmente en términos de empleo, de futuro de empleo, y todos esos proyectos de transformación que creo que tiene usted. ¿Qué destacaría para los estudiantes, ya sean de formación profesional, universidad, posgrado? Porque son miles, y no solo madrileños, los que transitan a diario por nuestra ciudad. Pues me alegro mucho de coincidir con Guadalupe, otra vez aquí. Coincidimos en la Comunidad de Madrid trabajando juntos. Pasamos unos buenos años en la Comunidad de Madrid. La educación es clave para el futuro de la ciudad de Madrid y además la educación en estos momentos es un imán de atracción de talento. Creo que tenemos grandísimas instituciones educativas. El CEU sin duda es una de esas grandísimas instituciones educativas que nos trae gente y nos trae jóvenes no solo de Madrid o de España, mejor dicho, sino nos trae gente de todo el mundo. Hay estudiantes en estos momentos en esas instituciones, universidades, escuelas de formación profesional, escuelas de negocios, que vienen de 180 países del mundo. Entonces, estos estudiantes, ¿qué es lo que nos transmiten? Dos cuestiones, que ellos se quieren quedar a vivir en Madrid, pero para eso necesitan solucionar el problema de la vivienda y que haya empleo adecuado a su rendimiento académico. Y en eso estamos trabajando, porque el futuro de la sociedad se va a construir sobre el talento. Nosotros competiremos con las otras grandes ciudades si somos capaces de atraer, de retener el mejor talento. Esa es la clave de la ciudad de Madrid, yo creo que es la clave de cualquier sociedad. Es decir, es cierto que el ámbito digital y de transformación digital puede invitarnos a pensar que en algún momento dado las personas seremos inútiles. No, jamás pasará eso. Porque siempre detrás de todo avance tecnológico digital habrá una persona que será el que determine ese avance. Por eso nosotros estamos convencidos de que nuestro futuro pasa precisamente por eso, por el talento y por el mejor talento en esta ciudad. Para eso estamos trabajando en esas dos cuestiones que nos plantean. Tanto la vivienda, que esto es una cuestión común a todas las grandes ciudades que hay en el mundo en estos momentos, y nosotros hemos hecho un trabajo a lo largo de los últimos años que nos permite decir en estos momentos que somos la primera ciudad de Europa a lo largo de los próximos años en construcción de vivienda asequible, gracias al desbloqueo de desarrollos como el del sureste, la Operación Campamento o la Operación Madrid Nuevo Norte. Nosotros tenemos una bolsa de viviendas de suelo disponible para viviendas de 200.000 viviendas. 140.000 de esas 200.000 en estos momentos están en diferentes fases, pero están en fases en las que se puede iniciar ya la urbanización o la edificación de esas viviendas, y hay 60.000 que están en fases muy iniciales, pero que también vamos a acelerar para poder conseguirlo y para poder tener ese objetivo. Y en segundo lugar, obviamente, que haya empleo y que haya un empleo que sea cualificado en esta ciudad. En esa línea estamos trabajando en el ámbito, por ejemplo, de la formación profesional. Una de las cuestiones que nosotros nos comprometimos con los mercados de Madrid es a impulsar una escuela municipal que pueda dar continuidad a oficios que son imprescindibles en esta ciudad, pero que en estos momentos tienen un relevo generacional que es complicado, pero que sin embargo creo que es una oportunidad profesional importante que pueda haber, o también a través de la agencia de empleo, a través también de diversas escuelas municipales. Y en segundo lugar también a través de empleos que tenemos ahí, quizás el proyecto más ambicioso que hay en esta ciudad y que nos señala el camino de lo que debe ser el futuro de Madrid, que es Madrid Nuevo Norte, y por tanto la capacidad de poder generar en un entorno residencial, terciario, de oficinas y de intermodalidad de transporte público
una, digámoslo, un modelo City de Londres o de Frankfurt, donde nosotros podamos hacer una combinación de usos, donde tenga un nicho la tecnología, las startups, el emprendimiento, donde grandes instituciones y financieras de inversión también puedan estar y, por tanto, donde haya un ecosistema adecuado para generar ese empleo, que, insisto, son las dos cuestiones sobre las que pivotan lo que es una premisa para ellos en estos momentos, que es: me quiero quedar a vivir en Madrid, necesito una vivienda, necesito un trabajo. Aprovecho para saludar, si me lo permite, señor alcalde, a nuestro director económico financiero de la Federación, a Mario Antón, que está con nosotros, también al director de Onda Madrid, que forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, Alfonso Nasarre, y aprovecho para saludar, por cierto, a alguien que hacía algún tiempo que no veía, y que si alguien sabe de comunicación, de medios y de audiencia sobre todo, es Ricardo Vaca. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar este ratito con nosotros. Y vamos con alguien que es doctor en psicología. Estuvo en el partido andalucista hasta que descubrió que su verdadera vocación era la psicología y ser analista político. Y Eso es por haber estado en política. Es lo que le pasa, efectivamente. Y me refiero a Paco Revuelta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Adelante. por darme la palabra y Adelante. gracias por estar aquí, señor alcalde. Vamos a ver, ha habido un tema que se ha tocado, que ha salido colateralmente, pero yo quiero entrar más a fondo, y es el siguiente, y usted ha nombrado lo que es la inmigración. Madrid, que yo la conocí cuando tenía 16 años, que vine a Televisión Española, y bueno, pues había gente de fuera, pero actualmente hay muchísima gente, hay muchísimos hispanoamericanos, ¿no? Entonces yo no le voy a preguntar acerca del tema también del reparto de los menores sin acompañantes que ha hecho el gobierno, porque seguro que estará en contra. Lo que quiero saber es lo siguiente: ¿qué se hace y qué se puede hacer más para que Madrid sea una ciudad con pluralismo integrado, pero no con identidades separadas, que es lo que origina después conflictos entre las distintas colectividades? Muchas gracias. Ser como en Madrid, y pongo un ejemplo. En Cataluña, al que es de fuera se le llama charnego. Al País Vasco, al que es de fuera, se le llama maqueto. Y aquí al que es de fuera se le llama madrileño. Nosotros no tenemos ningún término específico para designar a una persona que no es de Madrid. Nosotros le llamamos madrileño a cualquiera que pone un pie en esta ciudad. No tenemos un problema de convivencia. Tenemos una ventaja de integración. Es decir, yo creo que cualquiera que viene a Madrid de cualquier sitio del mundo inmediatamente se siente acogido. ¿Por qué? Porque tenemos ese carácter que es abierto, el de los madrileños. Es que esto me lo dice cualquier persona de verdad que me cruzo por la calle, tanto de otros lugares de España como de cualquier lugar del mundo. Es prácticamente de las primeras cosas que a mí me dicen: lo bien que están en Madrid, lo inmediatamente bien que se han sentido acogidos, cómo se sienten integrados en esta ciudad. Y yo creo que esa es una ventaja que nosotros tenemos. Si me dijeras, ¿sobre qué 3 ejes tiene que pivotar el futuro de Madrid? En primer lugar, el crecimiento económico. En segundo lugar, la calidad de vida, porque nosotros tenemos muy claro que en la ecuación entre calidad de vida y crecimiento económico podemos competir con cualquier ciudad prácticamente en el mundo. Hay otras ciudades que podrán crecer económicamente y tienen más potencia económica que la ciudad de Madrid. Hay otras ciudades, pocas, que tienen más calidad de vida a lo mejor que la ciudad de Madrid. Según un índice internacional de la Fundación Mori, solo hay 2 ciudades en el mundo con mejor calidad de vida que Madrid. Pero donde somos imbatibles es: si tú quieres tener una ciudad con oportunidades profesionales y una ciudad para vivir bien, no hay mejor ciudad en el mundo que Madrid. Bueno, estamos a 5 minutos al final de... Y la tercera, Perdón. que es por donde va él. Sí. La tercera es la siguiente, y yo creo que cada vez tiene más importancia para las personas. Que somos una ciudad donde no te queremos decir cómo pensar, qué hacer, quién querer, qué tienes que decir en cada momento, ni se te va a señalar por pensar diferente. Y esto desgraciadamente no pasa en el mundo. No pasa en casi ningún lugar en el mundo. Hemos llegado a un punto en que la polarización de un lado y de otro hace que no se acepte precisamente la diferencia. Y sin embargo, en Madrid nosotros queremos ser ese foco precisamente de convivencia, y ese foco en el que lo que te pedimos es que vengas desde tu posición a mejorar la sociedad, pero ni te vamos a criticar, ni te vamos a juzgar, ni te vamos a señalar por pensar diferente, por actuar distinto o por tener un modo de vida y una mentalidad que no es la que podamos tener otros. Te vamos a dejar ser libre. Y eso cada vez va a tener más importancia en el mundo. Tenemos para la despedida 2 sorpresas que incluso lo han sido para nosotros. La primera de ellas tiene que ver con el deporte y tiene que ver con un equipo de primera división que no es el suyo, ¿Ah, no? que tampoco es el de Paco Cecilio
y que tampoco es el mío, pero es muy querido porque es de la Comunidad de Madrid. Nuestra compañera Marina de Infodiario. Hola, Marina. Muy buenas, yo vengo de parte del CL Leganés, un equipo de Madrid del Sur. No me trae buenos recuerdos el Leganés. Sí. Pues este fin de semana podemos cambiar eso, ya que la jornada 29 jugamos frente al Real Madrid. Entonces mi pregunta para usted, señor alcalde, ¿Eso es qué quería decir? ¿quién prefiere usted que gane? ¿Si el CL Leganés o el Real Madrid? Ninguno de los dos le traerá buenos recuerdos. Bueno, con el Madrid hemos empatado 2 partidos, hemos perdido uno y hemos ganado otro. O sea, quiero decir. Pero bueno, aparte de eso, no te voy a evadir la pregunta. Mientras el Atlético de Madrid tenga opciones de ganar la Liga, yo prefiero cualquier resultado que sea positivo para que podamos mantener esas opciones. Me quedo con ello. ¿Has traído algo para el alcalde? Efectivamente. Un detallito del Club Ya Deportivo ves. Leganés, ¿verdad? Acércate, Marina, acércate, Marina, acércate. Porque hay sorpresa por parte... Me alegro sorpresa. enormemente de que la Comunidad Bueno, de Madrid sea la comunidad con más equipos en Primera División y me alegro Sí, enormemente, sí, por señor, cierto, un gran detalle. porque yo creo que el Leganés y también el Getafe son 2 ejemplos de ciudades que saben tener equipos en Primera División, que saben estar en Primera División y que además están haciendo una gran temporada los dos. Así que me alegro muchísimo y me hace mucha ilusión Así tener que- esta camiseta del Leganés. Este- Aunque de cara al domingo alguien va a malinterpretar esta foto, claro. Naturalmente. Alguien la va a malinterpretar. Bueno, esperamos que este sábado sirva de ayuda habértela entregado. Bueno, pues para despedir... ¿Dónde es? ¿El Leganés o en el Bernabéu? En el Bernabéu. En el Bernabéu. Bueno, Bueno, oye, el Leganés ya le ha ganado al Barça en su casa, al Atleti en su casa, bueno, pues al tercer grande. Falta el Madrid. A ver qué pasa. Bueno, si hay alguien dedicado, gracias Marina, gracias, muy Gracias. amable. Y si hay alguien dedicado al mundo de la comunicación, en este caso a través del humor, de toda la vida del mundo mundial y además asociado desde hace también, desde antes de mí mismo, es Tony Antonio, que también tiene una sorpresa para el alcalde, creo. Hola Tony. A ver, que nos vamos. ¿No funciona? Ah, sí, ahora. Sí, funciona. Buenos días, gracias alcalde por estar Aquí aquí. funciona todo. Y bueno, efectivamente, yo quiero hacer una pregunta, sobre una pregunta y un detalle. Nosotros hicimos el monumento en Asumes a Chiquito de la Calzada. Sí. Todo fueron facilidades. En Madrid, desde julio que nos recibiste a una delegación de Asumes, dijiste que se hacía el monumento a Tony Leblanc. Tenemos Sí. el proyecto. En noviembre del 23, por unanimidad, en el Distrito Centro se acordó hacer el monumento Sí. y seguimos a la espera. ¿Cuándo podrá tener Madrid ese homenaje a ese gran cómico que es Tony Leblanc? Y te he traído un obsequio también, me contestas y que veas Espera que un momentito, el guionista... espera un momentito que te conteste y ahora le entregas vale, el vale. detalle. A ver, alcalde. que Bueno, nos vamos. sabes que tuvimos esa reunión, que acordamos efectivamente hacer ese homenaje, que Tony Leblanc tiene ya un pasaje en la ciudad de Madrid, es decir, que tiene un espacio público que hasta ese momento no tenía en esta ciudad. Ahora, yo suponía, tengo que reconocer que esto estaba en trámite y que se estaba haciendo todos los trámites, con lo cual, oye, me informaré en estos momentos en el Ayuntamiento y en la Junta Municipal de Centro y en el área de Cultura Te lo para ver agradezco. exactamente cómo están las gestiones y para poder hacer ese homenaje que, insisto, creo que es muy merecido a Tony Leblanc. Para te lo las agradezco para porque- las despedidas lo ideal es el compromiso. Acércate, Tony, que por favor, que desde creo que entonces- tienes desde también un entonces- detalle para el desde alcalde. entonces ha muerto... ¿No, el- no hemos avanzado nada? No, que desde... Nada. Y desde entonces ha digas. muerto el hijo mayor, quedan 6, espero que no se nos vaya nadie más. Bueno, Bueno, hombre, claro. ha cambiado tu sentido del humor. Ahora es negro. Ahora es negro, sí. Bueno, Que lo ha hecho el guionista de Tony Leblanc con 94 años. pareces nuevo. Este es un romance que te ha hecho el guionista de Tony Leblanc, ¿te acuerdas? Paloma, Palomita, Palomera, Sí. tú eras muy joven. Joaquín Gómez de Segura, con 94 años, dedicado a ti. ¿De acuerdo? Y todo Muy bien. esperando ese monumento. Confiamos en ti. Bueno, ya no tengo más remedio. Ahora sí que sí, alcalde. No queda más remedio. Muy Sí, bien. señor. Bueno, pues Me informaré y te digo. Déjame leer así por encima. Con respeto y con afecto le dirijo este romance a don José Luis Martínez Almeida, querido alcalde. Tony Antonio, que preside la Asociación Entrañable de Humoristas Españoles, hoy pretende en homenaje a ese actor que se llamaba Ignacio Fernández Sánchez, Tony Leblanc, una estatua en su Madrid levantarle. No puede ser más hermosa su pretensión porque grande como fue Tony, merece en cobre inmortalizarle. Escribí con él revistas que llegaron a estrenarse en Madrid, de donde era natural como su arte, porque codo a codo juntos escribimos. Puedo darle referencias de que ha sido un genio inconmensurable. Así que, alcalde, te vas de aquí con un compromiso ineludible. Bueno, pero digo una cosa. Lo bonito que es ser alcalde de Madrid
lo bonito que es ser alcalde de Madrid, cuando tienes que hablar desde que eres la cuarta región y ciudad de Europa en crecimiento económico hasta un busto de bronce a Tony Leblanc. Es lo más maravilloso que hay ser alcalde, y especialmente de Madrid. Sin duda. ¿Eh? En fin, le agradezco muchísimo a don José Luis Martínez Almeida, excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que nos haya acompañado en estos desayunos de la Federación. Agradezco naturalmente a todos los medios, espero que no se me quede nadie en el tintero. Sé que había más personas que querían preguntar, algunos que lamentablemente no han podido llegar. Se nos ha olvidado hablar de lo importante, pero lo haremos la próxima vez, que es de la movilidad en Madrid y estas cosas. Pero bueno, lo haremos más adelante. Gracias a Click Radio TV, al resto de las emisoras que nos han acompañado en estos desayunos de la Federación, a las plataformas que nos dan cobijo para que ustedes nos hayan podido ver a través de Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Twitch y naturalmente TikTok. Sin duda, Javier Lillo, el CEO de Click Radio, Alexia Cué, Adriana Rojas, Nayara Martínez, el equipo de Click, que nos han permitido trasladar a millones de personas, no solo aquí, sino también en el resto del mundo, nuestra señal. Y desde luego, de una manera muy, muy especial, al Casino Gran Vía, al Casino de Madrid, que siempre nos trata con un cariño y un afecto verdaderamente extraordinario. Se lo traslado personalmente a la señora Collazo, que está con nosotros, y naturalmente a mi querido amigo y director general de esta casa, Justo. Gracias. Muchísimas gracias también al equipo del Casino Gran Vía. Señor alcalde, que muchísimas gracias, muy amable y hasta muy prontito, espero. Muchas gracias. Un placer. Hasta cuando Muchas queráis. gracias. Muchas gracias.